Testimonios que Inspiran. Hoy vamos a estar escuchando uno de los temas que recientemente ha entrado a través del canal con la pregunta de Bev. ¿Qué pasa cuando hay un bebé fuera del matrimonio? El cómo superar esta situación que ahora prácticamente no era dentro de lo que me imaginé se vería una restauración matrimonial, no era lo que precisamente le pedía al Señor. Hoy vamos a estar escuchando el testimonio de dos mujeres valientes y esforzadas, que de lo difícil del proceso que esto pudo representar en sus vidas, sacaron lo precioso que hoy nos vienen a compartir. Les presento aquí a dos hermanas en Cristo, dos amigas que el Señor me ha permitido conocer a través de este ministerio, a nuestra amada Marisol desde Chile y a nuestra amada Naye desde México. Mis amadas, bienvenidas, qué bueno verlas, el tenerlas hoy aquí. Gracias por ser esforzadas y valientes. Hola, bueno, tardes. Vamos aquí hoy a hacer, este testimonio va a ser un poquito diferente a otros. Vamos a comenzar a través de preguntas. Y ahí si tú tienes preguntas, hoy estamos transmitiendo este testimonio en vivo desde nuestra plataforma Twitch. Así que si estás viendo el testimonio a través de YouTube, las preguntas que entraron en vivo fueron en Twitch. Ahí te invitamos a que puedas suscribirte a esta plataforma también. Ahí te dejo la dirección. Si ahí nunca has usado la página de Twitch, es una aplicación con el logo moradito y es twitch.tv/Inspira Ministry. Ahí les damos la más cordial bienvenida a quienes se están conectando en el chat. Muy bien, comenzamos para ya no hacerla más de emoción. Aquí una de las preguntas más frecuentes que recibimos es, a ver, Naye y Marisol, ¿esperaban ustedes en sus procesos que naciera un bebé? ¿De alguna manera era un temor o estaban así como, bueno, si pasa, pues pasa? ¿Qué expectativas tenían en cuanto a este tema? Pues en mi caso, nunca quise pensarlo, nunca quise tenerlo en la mente, pero después sí se convirtió en un temor muy latente y oraba por ello, sí oraba por ello para que no sucediera. Pero oraba desde el temor y ahora entiendo que orando desde el temor no es como la mejor forma porque entran muchas otras cosas como la envidia, como entran otros pecados ahí y estás ya caminando no en fe, sino en temor. Entonces, obviamente es algo que no se espera, es algo que no se desea. Y era algo como que yo pensaba, si esto pasa ya, se terminó todo, ¿no? Y inclusive, no mi vida, pero, híjole, iba a ser, yo sentía que era algo que no iba a poder soportar. Exacto. En mi caso, a ver, yo siempre crecí con el pensamiento que me impuso, quizás se me impuso en casa, producto de que mi papá también había sido infiel durante muchos años, y que todos aquellos hijos que nacieran fuera de un matrimonio eran, quizás como para decirlo en una palabra universal, un estorbo, una carga, que uno iba a tener que lidiar con esos hijos toda una vida. De hecho, en algún minuto trataron de contactarme hermanos por fuera y yo los rechacé. Cuando comenzó a pasar este tema del proceso, como dice Naye, sí, desde el miedo uno ora, uno quiere que todo sea rápido. No pensé que podía pasar, pero lo comencé a intuir. Incluso en algún minuto, la madre de mi esposo, quien falleció hace poquito, estaba con un cáncer. Y yo recuerdo que una tarde, no sé por qué siempre en mi mente estaba este tema de que algo estaba pasando, algo.
Y recuerdo que un día estando mi esposo en casa junto con mi cuñado, yo voy y les digo, ¿saben qué? Su mamá no se va a morir, porque su mamá antes de que muera tiene que conocer a un nieto que está por nacer y va a ser un varón. Y yo veo la cara de mi esposo desfigurada total. Yo de ahí me fui, recuerdo que me fui a la cocina y me reté, me autorreté, dije, Marisol, ¿cómo se te ocurre decir esa tontera? ¿Cómo te vio Ronald? ¿Cómo te vieron? Pero lo dije. Y al poco tiempo, al mes y medio, ya él me confirmó de que esta chica estaba embarazada y que ya llevaba 4 meses. O sea, de hecho, cuando yo dije eso, que para mí fue una tontera, esta chica ya estaba embarazada. No lo esperaba, pero sí creo que con la ayuda y la verdad de Inspire, de todas las damistas que estamos y que estamos desde el inicio, fue llevadero y no fue doloroso, por lo menos en mi caso. No, no lo tomé como que el mundo se me derrumbó, pero sí lo tomé con calma. Eso por lo menos en mi caso. ¿Oraron para que esto no sucediera o de alguna manera Mm, sintieron que fue porque no habían orado? Yo creo, por mi parte, no lo pensaba. Yo, la verdad, cuando busqué Inspira, yo dije, ya, esta mujer le resultó en 14 meses, a mí me va a resultar en un año porque está dando las técnicas. Dije, a mí me resulta en menos. No, yo no voy a durar Sí. 14 meses porque es como la receta. Está listo el ingrediente, llegar y hacer, llegar y obedecer. Por tanto, la verdad no me preocupé. Sí me decía la gente de afuera, oye, si pasa esto, no. Y pasó, sin esperar pasó. Y yo, ¿sabes qué? Creo que en mi caso me reconfortó fue la expresión o el cómo él me lo dijo. Creo que si quizás me lo hubiese comentado de una forma, él estaba preocupado porque nosotros tenemos 2 niñas y se preocupó por eso. Que si quizás me hubiese venido a decir, ella está embarazada, estamos felices, no sé, ahí quizás mi reacción quizás hubiese sido otra, pero no, creo que no oré por lo menos yo. No. En mi caso Ay, yo sí oré, pero como ya lo había comentado, oré desde el miedo, desde el temor de que no pasara y pues hay una palabra en Job que dice que todo lo que temías me sobrevino y eran avalanchas de temores que yo tenía y venía uno tras otro y cuando a mí me pasó lo del embarazo de la otra dama, fue donde yo dije, ya no más, ya no voy a tener más, porque no me van a seguir sobreviniendo. Y dije, Señora, ayúdame para yo poder salir de esta y acabar con todos los temores que yo pueda tener de aquí en adelante. Mi primer temor antes de que llegara el embarazo fue que pues mi esposo y yo nos separamos físicamente, él se fue a otro país a buscar un futuro mejor para la familia y el primer temor era pues que perderlo a él, ¿no? En esa separación, yo no era creyente, pero bueno, se fue al cabo de un par de años, no 3 años, él me dijo que efectivamente estaba confundido, que no sabía lo que sentía, entonces el primer temor, que me pidió tiempo y yo dije, mi segundo temor fue que tuviera otra persona, cuando él me comentaba que estaba confundido, que quería tiempo, mi temor era que tuviera otra persona, vino esa parte, me entero de la otra persona y este otro temor que ya se quedará embarazada vino también. Sí estuve orando, yo me entero de que él está con otra persona en agosto eh, y me entero del embarazo en enero. Entonces, fueron unos meses muy fuertes para mí. Estuve orando, que el Señor cerrara el vientre de esa mujer, que, bueno, lo que uno escucha ahí, ¿no? Desesperado buscando en internet oraciones como para ese tipo, en lugar de concentrarme en mí, en mi relación con Dios, me enfoqué en mi miedo, en mi temor.
y fueron meses muy duros, meses en los que yo considero yo que fueron los meses en los que más tuve contienda y peleas con mi esposo, y fueron muy fuertes. Sin embargo, como ahorita que comentó Marisol, me recordé que extrañamente cuando recibí la noticia, creo que más adelante nos va a haber otra pregunta, pero cuando recibí la noticia la recibí con mucha calma. Eso a mí me impactó. No sé por qué, y no solo he escuchado a Marisol que diga eso, sino que también lo he escuchado, creo que hace poco tuvimos el testimonio de Sandy, creo que también ella dijo que lo recibió con calma, y estoy como sorprendida de eso, porque es algo muy fuerte, es algo muy duro. Sin embargo, ahí está la presencia del Señor. Te das cuenta que el Señor te respalda, que te abraza, que es en esos momentos en el que el Señor te dice, estoy contigo, y de alguna manera extraña entre esa paz, esa paz que estoy viendo que es muy común, que bello. Gloria sea al Señor. Y hoy hay algo que hoy nos está compartiendo Naye y Marisol, y es que de repente cuando estamos en este proceso tan difícil de la crisis matrimonial, se nos viene una infinidad de temores, y entonces de alguna manera buscamos calmar esos temores en comparar nuestro proceso con el de alguien más. Y yo sé que de alguna manera Marisol lo hacía chiste de, bueno, a esta mujer le funciona en 14 meses, de alguna manera en un año salgo de estas. Y hoy venimos a compartírtelo tal vez de una manera más sensible a tu dolor, diciéndote, no compares tu proceso con el de nadie, porque el problema es que ahí viene el enemigo a desanimarte, a decirte, mira, de ella fue mucho más tiempo, el de ella fue mucho menos tiempo, y tú, mira dónde estás. El de tampoco que tomes este video, si hoy no hay un bebé de por medio, que lo tomes como una alerta a algo que no se te había ocurrido y que hoy comienzas a experimentar este temor y comenzar a hacer escenarios en tu mente, sino que hoy puedas sacar las perlitas de las cuales el Señor les entregó a Naye y a Marisol, que las fortalecieron no en el temor al hombre, sino el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Para ello es que este video hoy está, para inspirarte a tomar este proceso, para fortalecer, para encontrar tu relación con el Señor a través de Cristo Jesús, y no para compararte ni con Naye, ni con Marisol, ni con mi persona. Vamos a continuar aquí. Vemos en los comentarios que hay personas que se sienten identificadas. Dice, yo estoy 2 años orando por mi esposo, no tengo ningún contacto y ni hijos. Y ayer me enteré que la otra mujer está embarazada porque lo publicó. Dios, estaba perdida y yo oraba porque cerrara su vientre. Amada, hoy no estás aquí por casualidad. Hoy el Señor aquí en el nombre de Jesús va a traer luz a tu vida. Gracias al Señor que mira, justamente 24 horas después puedes escuchar palabra de aliento y de esperanza. Mi amada Marisol, mi amada Naye, ¿cómo se enteraron? ¿Lo publicaron? ¿Se los contaron? ¿Cómo fue que llegó esta noticia? Y pues ahora, gracias al Señor, escuchamos que lo tomaron con calma, gracias al Señor. Pero ¿cómo fue ese día que se enteraron? En mi caso, por lo menos, ¿cómo fue ese día? Fue con calma, una calma que yo la verdad no me explicaba, porque muchas de las cosas que yo dije en mi vida no quiero ser y no me van a pasar, me pasaron. Una de ellas, por ejemplo, es conocer al Señor. Yo negaba si bien creía en Dios, no estaba en mí el ser cristiana. Y me sorprendió porque vino una paz en mí, él me lo comentó, él me lo dijo, quizás la tranquilidad fue que no me lo dijo, como les decía, feliz de la vida. Yo lo notaba extraño, porque lo conozco mucho, lo notaba extraño el tiempo anterior a ello, pero le preguntaba, ¿cómo estás? Bien. Y cuando me comentó, bueno, dije, no hay nada que hacer, ya está hecho. Creo que a lo más le pregunté si confiaba en ella, básicamente porque nuestras 2 hijas fueron planeadas, y acá, por lo que él me dijo, fue un error de cambio de pastillas, de los anticonceptivos.
Y creo que esa fue, y básicamente el Señor, porque yo jamás pensé que podía estar en esto y jamás pensé que lo podía tomar así. Es más, de las personas que saben, porque trato de comentar poco mi intimidad, de las personas de afuera que saben, se atacaron más la gente externa, mis amistades, mi madre, mi hermano. Ellos se atacaron más y están más preocupados y estuvieron más preocupados de lo que yo estoy. Y yo creo que eso es solamente el Señor y el propósito que el Señor tiene en nuestras vidas, que quizás más adelante lo van a entender cuando les pueda explicar. Pero gracias a Dios en mi caso fue tranquilidad. Eh, Recuerdo, sí, como a modo de anécdota, que después comencé a orar renunciando a mi matrimonio, pero no renunciando pensando en que Dios ya había dio este bebé y quizás el propósito es con ella, no es conmigo. Porque si hay algo que me he encargado de que en mi mente esté, es que Dios sobre el pecado nos va a bendecir. Y queramos o no queramos, eh, independiente que ellos el día de mañana se congreguen quizás en una iglesia, el pecado Dios no lo va a bendecir. Lo que pasó a este pequeño es una consecuencia del pecado con lo que todos vamos a tener que lidiar, pero Dios no lo bendice y no significa que el plan no se vaya a llevar a cabo. Eso en mi caso por lo menos. Mi amada Marisol, solo para aclarar, cuando tú dijiste que venía un varoncito, ¿eso te lo dijo Dios o fue tu esposo? O ¿cómo fue que te enteraste? Eh, a ver, te voy a ser muy sincera, amiga mía, estaba en mi... lo único como que yo te podría decir que sospeché fue que un día mi hija mayor me dice, mamá, el papá estaba hablando con esta chica y le preguntó cómo le había ido en el doctor. Y en mí vino ese pensamiento de, ya. Y no sé si fue eso, no te sabría decir, no te puedo decir tampoco que el Señor me lo haya revelado. Sí recuerdo que en alguna oportunidad nosotras dos conversamos y en un versículo que tú me diste salió el tema de una mujer encinta. Pero estaba en mí. No te podría decir en sí cómo me enteré. De hecho, por eso te decía que me reté, incluso después que lo dije, fui, porque estábamos preparando la 11, y en la cocina me encerré a retarme como tan tonta, Marisol, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Viste? Sigue siendo la misma. Esos pensamientos que después uno entiende con el tiempo que vienen del enemigo. Y cómo me enteré que no respondí esa parte, o sea, lo respondí, y por lo que dijo la damita en el chat, hay algo que yo en todo este proceso, que también llevo 2 años, he evitado hacer, es el tema de andar mirando las redes sociales. Yo cerré mis cuentas, lo único que tengo es YouTube y WhatsApp, pero todo lo que eran redes sociales, Instagram, Facebook, todo eso yo lo cerré. Y trato de saber lo menos posible, en todo sentido. Trato de no escuchar, no ver como los monitos, no veo, no escucho ni hablo. Y eso yo creo que ha sido gran parte de la sanidad de este proceso, el no tener que estar mirando qué pasa al otro lado. Ahí le damos gracias al Señor, mi amada Marisol, porque de alguna manera esto como que fue más paulatino y ayudó también a recibirlo con calma cuando vino la confirmación. Dios es tan bueno. Naye, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue que te enteraste tú? Yo me enteré, pues ya por la sospecha que tenía en mi corazón. No sé si era, no, ahí no, igual que Marisol, no sé discernir si era el Señor quien estaba poniendo eso en mi corazón o era mi propio temor el que tenía esas grandes sospechas de que había una criatura. Y tengo una historia que ahorita trajo el Señor a memoria de cómo fue ese día.
mi esposo y yo teníamos muchos problemas, muchas discusiones, estaba yo a tope. Yo empezaba mi conversión, no sabía mucho de la palabra, no estaba yo todavía en este proceso de conversión, de volverme al Señor. Y teníamos mucha contienda en ese tiempo. Mi esposo, estando en Estados Unidos, estaba tramitando la visa de inmigrante para mí, para mi hija, para llevarnos a Estados Unidos. Y yo decía, pero ¿por qué seguir con ese plan si ya él ya está con otra persona? E incluso, bueno, no, hasta ahí no sabía, ¿no? Que existía este bebé. Pero como para qué nos quiere llevar. En esa época dije, bueno, Señor, sé tú quien me diga si tengo que ir o me tengo que quedar. No quiero ser yo tomando una decisión en mi carne o en el enojo. Dime tú si tengo que ir. Entonces, en esa época yo oraba eso y era como que yo sentía que el Señor me decía, adelante, sigue con el plan. Dentro de mí yo no quería ir. Era como ya mucho dolor y yo decía, ¿para qué voy? Pero el Señor era diciéndome, ve. Bueno, entonces dije, Señor, si voy a ir, yo no puedo estar en contienda con mi esposo. Entonces le mandé un mensaje y le dije, oye, necesitamos hablar. Mi intención era pedirle una disculpa por todo lo que yo había soltado en todas esas discusiones que habíamos tenido en esos 2 meses más o menos, entre noviembre y enero. Y mi intención era hablar con él, porque dije, si vamos a empezar a hacer planes para que yo llegue a Estados Unidos con nuestra hija, pues no podemos hacer esto peleando. Eso sí lo puso el Señor en mi corazón, háblale y pídele una disculpa. Y precisamente ese día me dijo, dame 10 minutos, y en 10 minutos te marco porque estoy almorzando. Y antes de que llegara su llamada, me entró un mensaje de una persona que hace tiempo yo no veía, de la cual yo me alejé, y ella me pidió perdón. No quiero entrar como en detalle, porque si no se alargaría más, pero la disculpa que yo le iba a entregar a mi esposo era de dientes para afuera. Pero esta persona, cuando me pide perdón a mí, me quebranta de una manera que cuando entró la llamada de mi esposo, entonces mi perdón fue profundo, fue del alma. Y le dije, quiero pedirte perdón por todos estos meses que hemos estado peleando tanto, por las cosas que yo te he dicho, y me cayó. Me dijo, espérate, necesito decirte algo, y empecé a sentir como esa ansiedad dentro de él. Me dijo, necesito decirte algo, ¿estás sentada? Y yo dije, ya, ahí lo supe. Le dije, sí, estoy sentada, estaba yo en mi auto, me había estacionado, y sentía en su voz una desesperación terrible, como ganas de llorar, y me decía, ¿sabes? Es que ella está embarazada. Pero con una voz desesperada. Yo me quedé callada, tranquila, no. Yo me imaginé que si eso pasaba, yo iba a gritarle, a decirle, me quedé callada. Ya el Señor me había quebrantado el corazón antes con ese mensaje anterior de la llamada. Estaba yo muy en calma y me quedé callada en el teléfono, y él me decía, pero, ¿sabes qué? Pero es que Sara fue una niña planeada, y Sara va a ser el amor de mi vida siempre, y va a ser mi número 1, estaba como tratando de aminorarme a mí el dolor, diciéndome esas palabras, ¿no? Pero dentro de mí el espíritu decía, esto está mal, no puede él comparar a los niños no tienen la culpa, me decía el espíritu. Yo callada, y
Y yo entonces detuve la conversación con mi esposo y le dije, un momento, te voy a pedir un favor, le dije a él, no compares a los niños, no pongas a uno sobre el otro. Ese niño que viene en camino aún no nace y ya está siendo rechazado. Fueron palabras que sé que no salieron de mí porque yo no estaba lista para recibir esa noticia tan fuerte, pero salió dentro de mí el espíritu a defender a ese niño que ni conocía y que representaba un dolor muy fuerte para mí, para mi familia. Y él se cayó y dijo, bueno, ok, hablemos de otro tema, vamos a planear lo del viaje, lo de la visa y eso, y empezó a hablar de otras cosas, pero sí hubo un momento en el que él me estaba diciendo con tanta desesperación por teléfono, y yo callada, me rodaban las lágrimas, y llegó un momento en el que me dijo, Nayeli, ¿estás ahí? Y le dije, sí, aquí estoy, te estoy escuchando. No era yo. Yo muy contenciosa, era muy contenciosa. Ahí fue donde el Señor empezó a transformar mi carácter. Ese fue como el punto de inflexión en este cambio, en esta conversión verdadera a Jesús. Gloria sea al Señor. Y aquí comenzamos a escuchar lo que ojo humano no vio cuando planificó cómo sería la restauración matrimonial. Aquí comenzamos a escuchar lo que oído humano no había escuchado a lo mejor en otros testimonios, que estos bebés, aun cuando no fueron planeados, cuando vinieron producto de una situación pecaminosa, aún así nuestro Padre Celestial vino y transformó en bendición, en una bendición de comprender el perdón, en una bendición de poder venir a transformar corazones como hoy nos viene a testificar Naye y Marisol. Mi amada Naye y mi amada Marisol, ambos tienen hijos en su matrimonio. Tú, mi amada Naye, una princesita, tú, Marisol, dos princesitas. ¿En qué momento se lo comparten a sus hijos? ¿Cómo fue esta situación? ¿Cómo decidieron que ya era tiempo para compartirles esta noticia a ellos? ¿Cómo reaccionaron? A ver, en mi caso, justo unas semanas antes de que yo supiera la noticia primero, había estado una amiga de mi hija en casa jugando y no sé, y es el Señor a la larga. Viene esta chica y le pregunta a mi hija, ¿qué pasa si tu papá el día de mañana tiene una pareja, porque esta pequeña no sabe, y tienes un hermano o una hermana? Y yo recuerdo haber estado en la mesa, mi hija en el sofá, y la escucho decir, es que no va a ser mi hermano, porque yo tan solo tengo una hermana, que es Colomba, y ese otro niño o niña no. Y ahí el Señor me mostró mi herida, me mostró la herida que yo tenía y que sin querer queriendo, de alguna u otra forma, quizás yo se la transmití, o quizás una tercera persona se la transmitió. Mis niñas pasan mucho tiempo con mi mamá y yo sé que el Señor está trabajando en su corazón, pero también tiene un corazón muy dañado. Y la escuché y dije, oh, ojalá no pase, porque me dio pena escucharla decir eso. Y a las 2 semanas, creo, Ronald me cuenta. En esa calma me dijo, Marisol, yo no sé qué hacer. Lo primero que se me vino a la mente fue Ignacia, que es la mayor. No sé cómo decirle. Y yo le dije, ¿sabes qué? Y le comenté esa situación que había pasado. Le dije, mira, déjame preparar con el Señor el corazoncito de ella, déjame orar, déjame ver cómo tratarlo, porque pasó tal situación con una amiguita y no quiero que cuando tú le cuentes, ella sienta un rechazo porque tiene la misma herida que yo tengo. Así que él lo supo entender, me dijo, ya, ok, ningún problema. Yo me enteré cuando ella tenía 4 meses y de a poco empecé, bueno, en oración a pedirle al Señor, a sacar primero esa rabia de mí,
eso que tanto me inculcaron de chica, que estos pequeños por fuera son un estorbo. Y, y fui de a poco hablando con ella, qué pasaría si, me decía, es que mamá no, porque yo tengo a mi hermana y mi papá nos va a dejar de querer. Y yo empezaba a mostrarle, pero hija, puede que sea un varón y te va a cuidar, y si es una niñita y te cuida. Y esa fue la estrategia que me fue dando el Señor junto con la oración. Y yo siempre le pido al Señor que pase lo que pase, yo no sé cuidar a mis hijas. Yo le digo, yo no soy como tú, no sé cuidar a mis hijas. Tú eres quien las cuida, tú eres quien las protege y tú vas sanando su corazón. Así que pasó el tiempo, lo que sí él le dijo ya cuando esta chica tenía 8 meses y medio. Hay un día que fuimos a comprar y que ellos quedaron solos en el auto. Cuando yo me subo veo la cara de mi hija que pasó llorando y ahí me dice, mamá, el papá me dijo que está embarazada esta niña. Y para sorpresa mía, me dice, tú no me habías dicho. Y le dije, hija, quería preparar tu corazoncito. Ya me dijo, pero no importa. En ese minuto, eh, ella quedó ahí, después llegamos a la casa, compartimos y listo. Pero ella después me confesaba que no lo podía querer, que no lo iba a querer. eh, Quizás en su corazoncito de niña pensaba que si ella llegaba a querer a este pequeño o a esta pequeña, mi hija más chica se iba a poner celosa o yo me podía sentir, no sé, pero por lo menos ella lo tomó sorpresivo, pero ya el Señor había sanado ese corazoncito del rechazo ya al aceptarlo. Y el dolor yo creo que de muchos niños que es que mi papá ya no me va a querer, que viene un bebé donde los bebés son mucho más lindos, entre comillas, más juguetones, y por lo que ella me decía en su minuto, eh, me decía, mamá, yo tenía miedo de que ese bebé produjera que el papá no rechazara, que ya no me quisiera más, el compartir el amor. Pero el Señor, cuando tú entregas tus hijos al Señor, es lo mejor. Y como decía Nayi, cuando tú ya empiezas a orar, sacando el temor y entregando con total libertad que sea lo que sea que pase, el Señor está en control y con un propósito, viene esa paz que, como dice la misma palabra, sobrepasa todo entendimiento. Amén. En mi ¿Cómo fue en tu caso, mi amada Naye? caso, para mí, hoy sería el día en que Sara todavía no supiera, si por mí fuera, ¿no? Yo no quería que ella se enterara. Era como todavía el último hilo que le quedaba a mi, pues a mi restauración, a mi proceso, a mi último hilo de dignidad que colgaba ahí, era que mi hija supiera, y ahí venía otro temor más, ¿no? A pesar de que dije, Señor, ya no quiero tener más temores, el temor, después de haber sobrellevado en calma el temor del embarazo de esta chica, vino un temor aún más grande, que era que mi hija se enterara. Afortunadamente, gracias a Dios, pienso yo, mi esposo pues vive en otro país, no hay como que pues a lo mejor vamos al supermercado y nos podemos topar con él y la otra chica y pueda ir a verlo, o sea, no, fue muy sencillo como guardar ese pequeño secreto, lo pude yo ocultar durante, pues yo me entero en enero, el niño nace en julio y todavía pasan otros meses y para octubre, que es cumpleaños de Sara, mi esposo nunca se pierde venir a verla. Viene a verla y bueno, ahí fue donde cuando él recién llega, hablo con él y le digo, pero por favor no se te ocurra decirle nada a la niña.
Y él al contrario me decía, no, es que ella tiene que saberlo, es que ella tiene que saber la verdad, es que... Y yo decía, no, no y no y no. Yo me negaba rotundamente. Y pues al final sentí como, ya saben, ¿no? Que estamos en esa época en la que todo nos duele y todo. Yo decía, me dio una puñalada por la espalda y se lo dijo a escondidas. Tomó un tiempo yo me salí del carro y ahí en el carro le dijo, mira, tienes un hermanito, y Sara tendría como 4, 5, ella me corrige, 5 años, Sara tenía 5, y le mostró fotos. Cuando yo entro al carro, Sara me dice emocionada, ya sin saber la magnitud de lo que estaba pasando, con su inocencia, me dijo, mami, mira, tengo un hermanito, y decía, papi, enséñale el celular. Ella en su inocencia ya después me contó que ella creía que pues que eran 2 niños, pero que como papá se había ido a Estados Unidos, él se había llevado al varón y que ella niña se había quedado conmigo. Entonces estaba súper emocionada porque tenía un hermano. Y cuando yo entro al carro, al fin todavía sin sanar, muchas cosas sin sanar, empezando pues todavía en mi proceso de conversión, de entender la palabra de Dios, pues hice una cosa que no debía haber hecho. Me azoté la puerta del carro, ahí sí hice mi berrinche, y me fui corriendo por la calle así como una loca, y, la niña empezó a gritarme, mami, mami, y salió mi esposo del carro, me gritó, Nayeli, regresa, y cuando escuché a mi hija que me decía, mamá, y cuando volteo, la niña venía corriendo atrás de mí, y dije, ¿qué estás haciendo, Nayeli? La tomo entre mis brazos, me la llevo, mi esposo se mete al carro, lo arranca y nos alcanza, y mientras él hizo esa maniobra, yo me senté en el piso, en la banqueta de la calle, y en mi furia, en mi enojo, le dije, mi amor, ese niño no es mío, ese niño, tu papá está así, le solté la sopa, dije, pues si debes saber la verdad, pues que la sepa completa. Y fue así un arranque de enojo, que le hizo mucho daño a Sara. Le dije que su papá estaba con otra mujer, que ese niño había nacido de otra mujer. Y bueno, mi esposo se enojó mucho conmigo. Veníamos la niña y yo llorando en el carro, íbamos a ir al cine. Veníamos en el carro, él me venía gritando, yo venía llorando, la niña venía gritando. Un show, un show. Pero eso es el resultado de caminar en la carne, de darle rienda suelta a la carne. Eso es lo que pasa. Sin embargo, en medio de todo ese alboroto, Sara pudo experimentar algo muy bello. Llegamos al cine, yo directo me meto al baño, quería orar porque decía, Señor, no puedo. Y la niña va atrás de mí, se mete conmigo al baño, y le dije, mami, vamos a orar, me siento muy mal. Y me dijo, mamá, tenía mucho miedo. Sara jamás había visto a su padre y a su madre pelear frente a ella, nunca había presenciado una pelea. Y me dijo, mami, me dio mucho miedo, que yo pensé que papá te iba a matar. Yo le dije, no, mi amor, ¿cómo crees? ¿Por qué? Es que te venía gritando y mi corazón se quería salir, mamá, y yo tenía mucho miedo. Y le dije, no, mi amor, mira, papá y yo, aunque ahorita no parezca mi vida, papá y yo nos queremos y los dos te amamos a ti mucho. Y me dijo, pero ¿sabes qué, mamá? Ahí cuando yo tenía mucho miedo, mi corazón quería salirse, alguien me tocó el brazo y me dijo, todo va a estar bien. Y yo le dije, ¿tú sabes quién fue? Yo estaba en proceso de conversión y me decía ella, pues no lo sé, a lo mejor fue Dios o fue un fantasma, ¿no? En su inocencia. Le dije, no, mi amor, ten la seguridad de que esa voz que tú escuchas, le pregunté, ¿lo escuchaste o lo pensaste? Diciendo, yo lo escuché, mami. Y le dije, ten la seguridad de que esa voz es de papá Dios, está hablando. Todo va a estar bien, Sari, créele que todo va a estar bien.
Y para mí eso fue un bálsamo también, porque fue muy fuerte. Ahí fue donde, con ese pequeño detalle que el Señor hizo con mi hija, ese fue un mensaje para mí. Dios me decía, Nayeli, todo va a estar bien, no pasa nada. Tu hija ya se enteró, pero todo va a estar bien. Y así fue como ella se enteró. O sea, es que impresionante qué impresionante es el poder del testimonio cuando vemos cómo Dios va transformando la bendición de lo que en ese momento no pareciera que nada no va a salir. Tuvimos el privilegio de poder escuchar el testimonio de la princesita de Naye, esta herencia preciosa del Señor. Puedes encontrar su testimonio en la página de Inspira YouTube para niños que se titula Inspira Junior. Sarita nos viene a compartir cómo perdonar como niño y justamente en este testimonio ella nos viene a compartir lo que hoy Naye nos está compartiendo, cómo fue que se transformó este dolor, esta frustración que en un momento ella describe su corazoncito sentía salirse a una nueva etapa que ahora esta familia comenzaba a experimentar. Vemos aquí algunos comentarios de la audiencia, varios aquí, de verdad que hoy le damos gracias al Señor porque muchas veces cuando vamos en nuestro proceso sentimos, solo a mí me está pasando esto. Definitivamente algo malo hice porque nunca he escuchado un testimonio que se parezca al mío. Y hoy sale a la luz muchos que habían estado siguiendo esta plataforma, que a lo mejor habían guardado tal vez en la vergüenza, en el dolor, en el no saber cómo manejar la circunstancia, el compartirnos que también estaban pasando por esto. Pero aquí viene la parte principal del testimonio de hoy. Y a continuación nos van a compartir nuestra amada Naye y nuestra amada Marisol cómo superaron este dolor, cómo Dios las ayudó a sanar esta parte, esta etapa de la cual inesperada, de la cual oraron que no pasara o de la cual no oraron pero no se esperaba. ¿Cómo fue que pudieron superar de la mano del Señor para darte a ti esperanza, a ti que te acabas de enterar, a ti a lo mejor que te enteraste y fallecieron los bebés y de alguna manera ahora no sabes ni qué creer, o para ti que no has podido tener bebés, pero de alguna manera hoy la mujer extraña así? ¿Cómo fue, mi amada Naya? Y si nos puedes compartir que Dios te ayudó a sanar este duro golpe. Bueno, pues después de que había salido esa defensora del bebé que todavía no nacía, después vino otra vez mi carne y yo vengo aquí a confesarme delante de todos para que nos sientan que las que estamos aquí en la cámara, ¿no? La misma Beth nos ha confesado cosas y yo vengo a confesar que llegó un momento en el que yo decía que ese bebé no naciera. Y yo decía, no, es que no puede. Yo pensaba, ¿no? Como Marisol que al principio dijo, no, esto no puede, los hijos son una bendición y Dios no puede bendecir el adulterio, ¿no? Pero el Señor en su infinita bondad, en su infinita misericordia, un día me regaló un versículo, Salmo 139, versículo 13, donde el Señor me hizo entender que todo ser humano nacido, creado, es creación de Él. Y donde yo arranqué esa mentira de que los niños nacidos en el adulterio son engendrados por Satanás, porque como yo no tenía esa conversión, ese conocimiento de la palabra, yo así llegué a pensarlo, ¿no? Que los niños que nacían en el adulterio eran creados por Satanás. Y el Señor me quita esa mentira de mi corazón con este salmo y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ahí fue donde el Señor me dijo, todo ser humano creado viene de mí. Y wow, me mató. Dije, Señor, perdóname. Yo le pedí perdón al Señor por tan grande pecado que yo venía
arrastrando de desear que ese niño no naciera. Y además, en el versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y el Señor me dijo, aparte de que yo lo formé, de que yo lo traje al mundo, yo tengo un propósito con él. Entonces, cuando ya tú encuentras un propósito en todo lo que está pasando a tu alrededor, puedes empezar a experimentar una sanidad. Y lo más hermoso, como dice Marisol, lo mencionó hace rato muy bien, decía, yo necesito sanar para poder sanar el corazón de mis hijos. Y así fue. Cuando yo tenía ese rechazo por el niño, Sara estaba en la misma posición. Yo rechazaba, yo decía, hermanos de mi hija son los que van a salir de mi vientre. Pero no, el Señor me dijo esta palabra y hace poquito, yo lavando los trastes, no recuerdo si fue a raíz de una pregunta de Sari, de si viniera Tiago para acá, cómo lo recibiríamos, no recuerdo bien, pero yo estaba lavando los trastes y yo decía, pues ese niño no es sangre de mi sangre ni carne de mi carne. Y el Señor trajo a memoria el versículo que dice, y serán una sola carne. Entonces mi esposo y yo somos una sola carne, y ese niño es carne de mi esposo, y mi esposo y yo somos la misma carne, entonces ese niño es carne de mi carne. Claro, tenemos que tener cuidado con esto, porque eso no quiere decir que ese niño es mío, ¿no? Pero me ayuda, como de alguna manera, a aceptar que ese bebito ni le pertenece a mi esposo, ni le pertenece a la otra dama, ni le pertenece a mí. Ese niño es de Dios. Y yo decía, ¿y sangre de mi sangre? Claro, es sangre de mi sangre porque somos de la sangre de Cristo. Todos somos hermanos en Cristo. Entonces ese niño es carne de mi carne y sangre de mi sangre. No, y vuelvo a repetir, no con esto, es que yo me estoy apropiando de ese niño. Dios tiene sus planes, Dios sabrá cómo va a acomodar las cosas. Esto es algo que yo he aprendido a dejar en las manos del Señor para que Él decida cómo va a acomodar todas las piezas de este rompecabezas que hoy pareciera que no tiene forma, pero ya el Señor ha preparado tanto el corazón de mi hija como el mío para si este bebé tiene que venir acá o para si este bebé tiene que quedarse con su mamá, porque a lo mejor el propósito que tiene Dios con ese niño es la conversión de su mami. Tal vez el propósito de ese niño, por lo menos el propósito que tenía conmigo, ya está cumplido. A mí ese bebé me llevó a niveles de perdón inimaginables. Yo decía, no, un embarazo fuera del matrimonio es algo que yo no podría soportar, y este bebé vino a darme ese otro nivel de perdón en mi corazón. Y otro de los propósitos con mi hija es que, pues bueno, yo ya tengo 40 años y probablemente yo no le pueda dar un hermano a mi hija. Entonces ya Dios de alguna manera muy peculiar le dio esa bendición a través de este bebé a mi hijita, de tener un hermano que yo sé que en el futuro ellos sin culpa alguna de lo que nosotros adultos, nuestras malas decisiones y los problemas que tuvimos, ellos no tienen culpa alguna. Yo sé que ellos van a crecer en amor y que van a crecer para amarse y apoyarse cuando sean grandes. Y ese es el propósito que Dios a mí me ha dado. Amén. Mi amada Naye, ¿nos puedes compartir ahí el salmo que mencionaste, que aquí lo quieren anotar para las tarjetitas, ahí donde van anotando su escritura, que te Salmo sostuvo ahí para sanar? 139, del versículo 13 al versículo 16. Gracias, mi amada Naye. Y fíjate que hay un comentario aquí que me llama la atención porque dice, pero al nacer un bebé fuera del matrimonio, dice que es bastardo. Y fíjate que te quiero compartir que todos éramos bastardos. Cuando nosotros estábamos alejados del Señor, cuando no habíamos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, estábamos alejados, estábamos en enemistad con el Señor.
Mas a partir de reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, mira la hermosa noticia, y esto es lo hermoso del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, que dice, pero en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, Hebreos 12:8 nos dice, ahora que somos adoptados, ya no somos como quienes antes estábamos sin disciplina, tipo bastardos y no hijos, sino ahora que somos del Padre a través de esta adopción en Cristo Jesús, pasamos a ser adoptados y pasamos a ser hijos de los cuales disfrutamos de la disciplina. Ahí te invito a Hebreos 12, del 8 al 11. Y aún en el tiempo de la ley, te quiero recordar que aún Agar, quien tuvo un hijo fuera del matrimonio, que no era parte de la promesa ahí en el resbalón de Sarita queriendo meter sus manitas en el proceso, aún vemos que Dios, cuando Sara le reclama a Abraham, mira, ¿qué haces con este tu hijo? Yo ya no puedo seguir conviviendo. Dios le dice a Abraham, escucha a tu esposa y no te preocupes por Agar, no te preocupes por tu hijo Ismael, también tengo un propósito para él. Y ahí vemos cómo el Señor aún de Agar y de su hijo no dejó que muriera. Ahí puedes leer en Génesis cuando Agar siente que su hijo estaba a punto de morir, cómo el Señor aún le permite esa oportunidad de no morir. Mi amada Marisol, ¿cómo fue en tu caso el poder sanar este duro golpe? Tal cual como dice Naye, yo a la Naye en secreto le digo que yo soy como Jonás, porque cuando ella habla, el Señor me habla. Cuando yo trato de escapar del Señor de algo, está la Naye ahí y me lo dice. Lo que mencionaba la Naye, cuando yo me enteré, recuerdo que incluso el día siguiente le ofrecí todo el apoyo a mi esposo, pero también pensando en que si el día de mañana él quiere volver, ese bebé va a ser bien recibido. Confesándome, fue como con una doble intención, pero le ofrecí mi ayuda. Después renuncié al matrimonio, renuncié en el sentido de que no porque no creyeran en la promesa, sino porque yo no quería hacerle a esa damita y a ese bebé lo que nosotras pasamos en algún minuto. Yo decía, yo no puedo cargar con esa culpa de destruir a esa familia, independiente si el Señor la bendice o no. Y recuerdo que oré un buen tiempo renunciando, hasta que alguien me dijo, ¿tú crees que el Señor no hace las cosas bien? ¿Tú crees que el Señor es tan pequeño? Porque yo, entre comillas, estaba dando mi matrimonio a cambio de la felicidad de ese pequeño. Y me decía, no recuerdo la verdad que fue, sé que fue alguien de Inspira, me decía, ¿vas a limitar al Señor en eso? Y ahí nuevamente reaccioné y dije, no. Pasé momentos, como dice la Naye, de decir qué lindo. Yo, bueno, lo voy a contar quizás en algún minuto en el testimonio. Después que quedé embarazada de Ignacia, cuando ella tenía unos 4 meses y medio, yo volví a quedar embarazada. Nosotros en ese tiempo económicamente no estábamos bien, yo psicológicamente no estaba bien, mi primera hija no tenía idea de nada, lloraba ella y lloraba yo, y quedé embarazada, y y la verdad que tomé la decisión de abortar ese bebé. Tenía tuve el presentimiento de estar embarazada, y lo aborté con 4 semanas. Y eso es algo que también el Señor en todo este proceso tuvo que tratar en mí. Y en cierta parte, hoy en día siento que quizás ese pequeño no va a reemplazar a ese bebé, pero sí me ha reconfortado saber de que está ese pequeño que quizás, como decía Naye, Dios sabe cuál es el propósito, y tener claro que no son nuestros hijos, que son parte, que yo he leído por ahí muchas damitas que dicen cómo lidiar con eso, porque significa que tú vas a tener que ver
a la otra mujer toda tu vida. O sea, no es que fue mi esposo infiel, se acabó esta situación y sigamos hacia adelante, sino que nosotras vamos a tener que realmente lidiar con eso. Y esa es otra parte que el Señor también quiere sanar en uno, o por lo menos sanar en mí, porque yo también tengo que comenzar a ver ese tema. Me tocó hace poquito conocer a este bebé. Yo poco y nada pregunto porque respeto mucho la intimidad de mi esposo, pero hace como 2 semanas fue el cumpleaños de mi hija mayor y vino ese bebé a la casa. Y para sorpresa mía, yo con un miedo, Nayeli me dice, Marisol, ora para que el Señor te dé gracia ante él. Y el Señor cumple. Y para mi sorpresa fuimos los dos con ese bebé bien recibidos mutuamente. Tanto yo me permití abrazarlo, le pregunté a mi esposo porque trato de respetar eso, ¿lo puedo tomar? ¿Lo puedo abrazar? Sí, me dice, tranquila. Y fue correspondido el cariño. Y eso solamente Dios lo hace. Que pasé por periodos de odio, como dijo Nayi, siendo muy sincera, sí, es cuando uno empieza ya a dejar de poner los ojos en el Señor y poner los ojos o la mirada. Yo ahí es cuando me doy cuenta, cuando me alejo del Señor. Cuando ya comienzo a mirar a mi esposo con rabia, es porque estoy alejándome del Señor. Cuando ya empiezo a encontrarle el detalle, es como Marisol, Dios. Y ahí vuelvo, pido perdón, Señor, me meto más en el Señor y lo vuelvo a mirar a él con esos ojos, con los ojos que el Señor lo mira. Y sé que voy a tener que, entre comillas, lidiar con esta otra damita toda la vida, pero también sé que quizás el Señor tiene un propósito con ella. Por ahí tengo una promesa de que voy a ser la abuela de Timoteo. Como la abuela de Timoteo voy a crear nietos en el camino. Y me aferro a eso con mis hijas. Y si el Señor da la oportunidad del día de mañana podamos compartir con este pequeño más, tratar también de guiar su camino. Pero yo creo que todo eso lo hace el Señor. He pasado por, como dice la Nayit, por todos los momentos de la rabia, la ira, la entrega, la alegría, la dicha, el que no quiero conocerlo, el que quiero conocerlo, eh, pero es el Señor. Y si me preguntas, ve, si duele, si dolió, y como mucho he dicho este último tiempo, cuando tú miras para atrás y ves desde dónde te sacó el Señor, miras y dices, valió la pena. Valió la pena el llorar tantas noches, valió la pena incluso que ese bebé llegara, porque también llega con un propósito. Dios es el único capaz de crear una vida, y si lo creó fue con un propósito. Y ahí vamos a estar dando de a poco los testimonios porque muchos después nos preguntamos, ¿y qué pasó después? ¿Y qué pasó antes? Y el otro día hablaba con una damita y me decía, pero Marisol, tú hablas de una forma de Dios. Y le decía, pero oye, si tú también puedes, si me hubieses conocido antes, yo jamás en mi vida había hablado de Dios. Y muchas veces esperaba testimonios de mujeres que hubiesen pasado por muchas situaciones, incluyendo este bebé. Y por ahí lo comenté sin saber que Dios, a quien preparó para dar ese testimonio, fue a mí en este caso. Yo buscaba testimonios después que me enteré qué pasa después. Acá en Inspira hubieron algunos testimonios, pero me quedaba como, ¿qué pasa? Y ahí vamos a ir diciendo con nadie qué pasa. Qué hermoso es el Señor. Y hoy vamos a llegar a la última pregunta, porque aquí es la pregunta del mío. ¿Y qué pasó? Resulta que al principio escuchamos de Naye y de Marisol un común denominador. A lo mejor el anuncio de un bebé era el de ya no se va a restaurar mi matrimonio. El de aquí llegó el tope de lo que yo podía soportar, más claramente aquí estamos escuchando que no fue así. Para concluir, mi amada Marisol y mi amada Naye, ¿qué lección
la más importante, de la cual hoy quieren compartir con una audiencia para inspirarles a que este no es el punto final de Dios. Un bebé fuera del matrimonio no es un punto final. ¿Cómo llegaron a esa conclusión y cuál es esa lección aprendida? En mi caso, ay, bueno, es que me vino así a la mente, empezó a nacer un nuevo temor, un segundo bebé, y yo dije, no, Señor, ya. Y para gloria de Dios, no ha venido el segundo bebé. Pero dije, ya no voy a tener miedo. ¿Sabes qué, Señor? Si viene un segundo bebé, que venga. Eso va a hacer que mi milagro sea aún más grande. Y yo ya camino en esa verdad. Si yo digo, ahora viene algo peor, mi milagro va a ser más grande. Y ya no camino en temor. Eso es lo que el Señor a mí me regaló con este proceso tan fuerte, en donde me ha quitado, ahora sí, de todos los temores, o la mayoría, por ahí debe haber alguno oculto, el temor a quedarme sin trabajo quedó fuera, el temor a morir quedó fuera porque sé que voy a ver a mi Padre Celestial, el temor a enfermarme, me quedan algunos temores ahí, pero el pasar por los miedos más grandes, que era que mi esposo embarazara a otra mujer y que mi hija se enterara, el haber pasado por ese horno de fuego, ha hecho en mí una confianza muy firme en el Señor. Ya no hay, es como cuando quieres aprender a nadar y ¿cómo tú superas ese miedo? Pues cuando te avientas al agua y ya nadas, y además no solo nada, sino que empiezas a divertirte. Y ya ahora Marisol y yo nos hicimos amigas de proceso, y platicamos de los niños y esto y lo otro, y aquí encuentras en el camino esos propósitos que el Señor te va develando poco a poco. Y para mí, el Señor me regaló echar fuera de mí todo temor, ya no más, ya soy libre del temor. Para mí ese bebé es una gran bendición, sea donde sea que él quede. Lo único que le pido a Dios, oro por él. También tuve la oportunidad de conocerlo hace un año, en septiembre. Vino mi esposo de vacaciones a Cancún y pues Sara fue invitada, ella no quiso ir, pues las obvias razones, no quería enfrentarse cara a cara a la otra dama. Entonces mi esposo, gracias a Dios, respetó esa decisión de Sara y me dijo mi esposo, me voy a volver loco, Nayeli, estando tan cerca de mi hija y no poderla ver. Y yo le dije, listo, pues ven a verla, toma un día de tus vacaciones y ven a verla. Me dice, sí, eso voy a hacer. Es más, ya renté un carro. Cancún, queda 3 horas de aquí. Entonces él rentó un auto y a mí se me ocurrió la idea de decirle, bueno, ¿y si traes al niño? Y como que se sorprendió y dijo, no. Le dije, bueno, si su mamá tiene problema con eso, pues no lo traigas, no la inoportunes. No. Si por ella no hay problema, ella fue la que me dijo que yo me lo lleve, pero yo fui el que dijo que no. Y le dije, no, tráelo. Y él me decía, no, es que está muy chico, eso te va a poner muy pesado en el carro y no va a poder, no lo voy a poder controlar. Y le dije, no te preocupes, tráelo, mira, yo voy a estar orando por ustedes, el niño se va a portar bien, se va a dormir. Y bueno, al final accedió, trajo al niño 3 horas de camino, y le dije, cuando llegues, salgo y me das al niño, lo cargo y yo me meto a la casa y se lo enseño a Sara como de sorpresa. Aquí me acuerdo que me dijiste, no, mejor dile que va porque va a ser como el sopetón, acá decimos. Y sí, bueno, le dije a la niña, pero cuando yo le comenté a mi esposo eso, me dijo, uy, no, ese bebé no se deja cargar por nadie. Dice, bueno, ni por mi mamá se deja cargar, solo se deja cargar por mí.
Y dije, bueno, y ya llegó, el niño venía dormido, salió del auto, lo saludé, abrazó a su papá, se volteó, no me hizo caso, entró, conoció a Sara, Sara también así ya sabía que venía, fue así como, no sé, como que no sabía ni qué decir, ni cómo reaccionar, pero fue muy chistoso. Y al final salimos todos juntos a comer, nos fuimos a una plaza, mi esposo quería llevarlos a un área de juegos, pero por el tema de pandemia estaba todo cerrado, entonces solo pudimos ir a comer por ahí. Entonces llegamos a la plaza comercial, bajo yo del auto, abro la puerta donde está el niño, le quito el cinturón y me avienta los brazos y lo cargo. Y cuando mi esposo sale del auto, sale con los ojos así de plato. Me dice, ¿se dejó cargar? Y le dije, sí. Y le digo, vamos, Sara. Y ya veníamos caminando. Y yo dije, ahorita que venga mi esposo y se empareje, el niño va a llorar. Nada. Y vamos caminando, caminando, caminando. Y, y mi esposo quedó impactado. No quedó ahí. Llegamos al área de comida. Mi esposo se sentó frente a mí con el niño y yo me senté con Sara. Entonces el niño se bajó por debajo de la mesa y entonces yo me corrí tantito y Sara se fue con su papá, me corrí tantito y el niño sale por acá, me abraza y me da un beso. Yo aguantándome las lágrimas porque yo oraba eso que yo le comentaba a Marisol. Marisol, ora para que el Señor te dé gracia delante del niño. Cuando mi esposo venía en carretera, yo le decía, Señor, dame gracia delante de este bebé, por favor. Dame gracia delante de este bebé. Y el Señor respondió de una manera impresionante, que fue con ese beso y ese abrazo que yo no me esperaba. Y por supuesto, mi esposo menos. Si yo tenía los ojos abiertos de que se había dejado cargar por mí, ahí fue donde dijo, no, ya lo perdí. y pasamos un día muy lindo. Fueron pocas horas. En mi antigua naturaleza me pude haber quedado con la queja de decir, migajas de tiempo, ¿para qué? Ni vengas, ¿no? A lo mejor tú ahorita estás en una situación en la que todavía no sanas tu corazón y puedas tener mucho enojo, pero en lugar de decir eso, no quiero migajas de tu tiempo, no quiero migajas de tu amor, hay que ponernos en una posición de agradecimiento. Yo le di gracias al Señor por esas pocas horas que nos permitió convivir con este bebé y que yo sé que hay algo se rompió o se abrió en el corazón de mi esposo para su conversión, para su transformación. Sé que el Señor movió algo muy profundo en él, que a lo mejor hoy no puedo ver yo con mis ojos, pero en fe sé que el Señor lo está haciendo. Mi amada Naye, acabas de ilustrar con peritas y manzanas lo que significa y serán ganados sin palabras. Alabado sea el Señor. Y mi amada Marisol, terminamos contigo. Descubriste que este no fue el punto final. ¿Cuál fue la lección que hoy vienes a compartir a quien hoy está atravesando este golpe duro recientemente? A ver, mi lección aprendida, perdonar, algo que si ustedes me hubiesen conocido como yo era antes, en mí no estaba la palabra perdón, en mí estaba la palabra me la haces, me la pagas. O como decimos acá en Chile, perdono pero no olvido. Y cada vez que pueda te los voy a sacar. Yo recuerdo que a veces mi esposo me decía blanco y yo le decía negro, pero es que tú me engañaste, es que tú. El amar, el perdonar, eh, el confiar en Dios, el sacar los temores, como dice la Naye, no tengo miedo de no tener trabajo, no tengo miedo de hecho yo incluso con el tema de la pandemia no tengo temor, digo, y si me he de enfermar, que el Señor nos va a cubrir, el Señor nos va a proteger, y si he de morir, lo voy a lamentar por mis hijas, pero quiero ir donde está el Señor. El sacar esos miedos,
el amar a otras personas, el saber que independiente de lo que pase, el Señor está en control. Tuve que soltar ese control. En mi caso, mis hijas comparten, después que nació este pequeño, eh, mis hijas por primera vez también conocieron a su hermano y conocieron a la otra damita. Y tuve que también sacar ese temor de mí, de decir, quizás ella es mejor que yo, quizás mis hijas se van a llevar mejor con ella, porque yo soy más estructurada, soy más seria, mi esposo era la parte chistosa del hogar, y aprender a dejar y confiar todo en las manos de Dios. Que si está pasando con un propósito, con algo que yo no puedo ver, y aunque de repente digamos, pero es que él sigue igual, esta situación está peor, Dios obra. Y Dios se los va a mostrar a cada una cuando llegue ese momento. Me pasa con mi esposo hoy en día, y ayer justamente que lo vimos hablando una situación, y decía, Señor, aunque yo no vea tu obra, y esto es una confirmación de que tú nunca das un paso sin tener un propósito, que cada palabra de la cual hoy yo conozco del Señor, hoy día justo leía el comentario de una damita por ahí que decía, mi esposo es cristiano, y él ahora no le gusta que yo siga de Dios. Y también aprendí la diferencia entre ser cristiano y tener una conversión y haber conocido al Señor. Y, y como todo, hoy en día entiendo también, aprendí a mirar con los ojos que el Señor mira. Cuando lo veo a Él, no veo su pecado, no veo si alguna vez me hizo daño, si me dolió. Es que yo creo que el Señor transforma tan lindo los corazones, Beth, que cuando yo digo, si me preguntan, Marisol, ¿cómo lo pasaste? Yo sé que lloré, yo sé que al igual que muchas de nosotras, o yo por lo menos bajé mucho de peso, se lo agradecí porque quedé lista para el verano, pero eh, no sé cuánto me dolió. Una vez yo leí en la palabra, no recuerdo el versículo, pero decía que tu dolor serán como dolores de parto de una mujer cuando da a luz. Eh, y yo tuve cesárea, pero muchas mujeres que he escuchado que han dado parto, luz a lo natural, me dicen, dolió, dolió, pero hoy en día no lo recuerdo. Y eso es en mi caso, yo sé que dolió, yo sé que lloré, yo sé que también sin querer queriendo herir las vidas de mis hijas, porque también como dijo Naye, también en mi rabia en algún minuto expuse a su padre que estaba con otra, que era infiel, que él se fue porque aquí, porque allá, tratando de llenar su cabecita con odio. La más chiquitita tenía 1 año, ahora tiene 3. Pero miro hacia atrás y lo único que puedo decir, valió la pena. Valió la pena las lágrimas, valió la pena cada llanto, cada noche desvelada, porque me acercó más a Dios y porque hoy en día, ni aunque me gane la lotería, vuelvo atrás. Porque la salvación de mi alma, la salvación de las almas de mis hijas y la de mi esposo, la de la otra damita, la de este pequeño y la de nuestras amistades, familia, etcétera, vale la pena más que el dinero, más que todo lo que podamos quedar acá en este mundo. Eso. Alabado sea el Señor. Y hoy podemos concluir que este proceso, lejos del Señor, no es posible, que necesitamos poner nuestra confianza en quien primeramente murió por nosotros, aun cuando estábamos tan lejos de Él, en nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo. Si hoy tú estás enfrentando este proceso en tus propias fuerzas, caminando ahí con lo que te queda de vida, que sientes que el desánimo te sofoca, hoy te quiero invitar a que tomes un giro distinto, que comiences hoy por rendir tu vida, rendir este dolor, este deseo de venganza y de amargura que te está llevando lejos a un ciclo de desánimo, de depresión, que hoy des un giro y comiences nuevamente, pero ya no sola ni sola, que comiences reconociendo a Jesús como tu Señor y Salvador. Romanos 10, versículo del 9 al 10 dice que con nuestra boca confesamos, mas con nuestro corazón creemos para ser salvos. Hoy te quiero invitar a que hoy te rindas delante del Señor y comiences reconociendo que ya no puedes, que ya no quieres seguir en esta vida, pero que hoy decides poner tu confianza
en quien dio su vida por ti. De tal manera Dios te ama que Él dio a su único hijo por ti para que no caminaras solo ni sola. Y número 2, si hoy piensas que tu esposo o tu esposa no van a dejar a la otra persona por obligación a este bebé, quiero recordarte algo. La palabra del Señor en Proverbios 21:1 dice que el corazón de ese varón, de esa dama, está en manos de Jehová. Y a su tiempo, en el tiempo perfecto, Él lo inclinará de regreso a su pacto. Al igual que los hijos, al igual que nuestros hijos, quienes fueron lastimados en el proceso, Dios también promete que sus corazoncitos serán devueltos, los corazoncitos de los hijos a sus padres y de los padres a sus hijos. Hoy si estás experimentando el rechazo del padre de tus hijos, producto de un bebé fuera de casa, es solo una temporada, una que traerá gran crecimiento, gran fe en tu vida, como lo escuchamos hoy a través de lo que nos testificaron nuestras amadas Naye y Marisol. Las bendecimos, gracias por ser esforzadas y valientes, y aquí las esperamos para la siguiente parte de esta hermosa historia que sin duda alguna está siendo escrita por el mejor autor, nuestro Padre Celestial. Nos vemos en la próxima transmisión, que es Testimonios que Inspiran. Hasta la próxima.